Sea usted bienvenido, muy buen día, qué gozo nuevamente encontrarnos en este su espacio Gotitas de Miel. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y es un verdadero placer poder compartir con usted este tiempo en el cual seguiremos hablando de las buenas nuevas de la palabra. Estamos atravesando tiempos verdaderamente importantes y como hemos conversado en anteriores programas, la Biblia tiene absolutamente toda la revelación y el conocimiento de todos los tiempos. Es así como debemos entonces poner atención al calendario y a todas las instrucciones que Dios nos da, porque ciertamente Él ha dicho, no haré nada sin antes anunciar a mis siervos los profetas. Y es que efectivamente hemos estado viendo al son del suceder de la guerra, cómo la Biblia está mostrándonos todo aquello que relatado en el Antiguo Testamento de una manera un tanto bastante distinto, pero va cumpliendo paralelamente con todos los hechos que nos han anunciado los padres a través de las Escrituras. Es así como la festividad de Hanukkah, la cual estamos muy próximos a dar inicio. Déjeme decirle que el día 7 de diciembre, de acuerdo al calendario gregoriano, que en su paralelo con el calendario bíblico hebreo, es decir, aquel que lleva la cuenta de los años, en el mes de Kislev, el día 25, empieza la conmemoración de Hanukkah. 8 días de milagros, 8 días de gratitud, 8 días muy impresionantes. Y es que el día de hoy efectivamente vamos a hacer un paralelismo de todo lo que ha estado ocurriendo y cómo la festividad de Hanukkah pues nos cuenta la misma historia relatada hace ya varios siglos, pero que vemos cómo de manera impresionante la historia se vuelve a repetir. Es así como antes déjeme decirle que basados en la historia secular y que la Biblia pues había avisado con antelación allá en la estatua de Daniel, está descrita en el capítulo 2 de ese mismo libro, nos habla de unos imperios o los exilios de los cuales el pueblo de Israel tuvo que sufrir. Usted conocerá seguramente la historia, pero el día de hoy le quiero hablar de el segundo y el tercer imperio que están descritos en esta estatua y que de manera verdaderamente fiel, tal y como se narra en el relato bíblico, los hechos acontecieron tiempo después de que el profeta lo dejara todo por escrito. Es así como estando colonizado Israel bajo el imperio medo-persa y estando el pueblo de Israel en el exilio, aún en Babilonia, déjeme contarle que surge en la historia secular un personaje griego verdaderamente importante e impactante. A sus escasos 33 años, Alejandro Magno era un efectivo comandante de las tropas griegas. Este había conquistado y colonizado toda la tierra conocida hasta el momento. Y los enemigos de Israel, y por supuesto, él, conocedor de todos los pueblos y de todas las latitudes, decide conquistar Israel. Pero en el Talmud hay una descripción, déjeme decirle, verdaderamente asombrosa de lo que sucedió con Alejandro Magno y el primer encuentro que tienen con el pueblo de Israel. Además, este relato también está descrito en el libro de Antigüedades Judías del historiador Flavio Josefo. Así que es importante entender que Dios siempre ha sido soberano y tiene un propósito para su pueblo. Déjeme contarle lo que relata esta historia. Y es que justamente el emperador Alejandro Magno sale rumbo a Israel a conquistar Jerusalén, tierra muy apetecida por su situación geográfica y además por todos los temas que usted y yo hemos abarcado, hablando acerca de la cuestión propiamente espiritual. Pero déjeme decirle que una noche antes de que este emperador se disponga a salir, se recuesta en su cama y ve a la par de esta un personaje que lo llena de temor.
y es un ángel que empieza con una espada a hablarle. Y pues el emperador se asusta y le pregunta que por qué va a matar a su siervo. Y la respuesta del ángel es que por cuanto él ha dispuesto ir a conquistar el pueblo de Dios, merece la muerte. Es así como Alejandro, muy asustado, le dice: si esto es motivo de causar mi muerte, entonces mis tropas retrocederán. Y lo que el ángel le contesta es que cuando él vaya rumbo a Jerusalén y encuentra a un personaje vestido con esa misma indumentaria, debe de humillarse delante de él y, por supuesto, obedecer todas aquellas instrucciones que el personaje le dé. Así, a la mañana siguiente, toma camino Alejandro Magno rumbo a la ciudad de Jerusalén. ¿Y sabe usted qué pasa? Se escucha en Jerusalén la alarma. Alejandro Magno viene en contra de esta ciudad. Así que el sumo sacerdote, guiado por Dios, decide vestir la indumentaria de sumo sacerdote, se coloca la mitra y toda la indumentaria hermosa que está descrita en la Biblia, toma su caballo y, acompañado de todos los sacerdotes vestidos de blanco y la población, salen al encuentro de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno lo ve, ¿sabe qué sucede? Se baja del caballo y se postrona delante del sumo sacerdote. Quedan anonadados todos aquellos que iban acompañando al general. Por supuesto, aquellos comandantes de otros pueblos que habían hecho alianzas con este y que estaban unidos en la campaña de ir en contra de Jerusalén, se quedan asombrados y muy molestos. Cuando el sumo sacerdote habla a Alejandro Magno, este le expresa su deseo por estar en paz. Y Alejandro Magno también ratifica este mismo deseo y le explica que las condiciones en las que él viene a tomar Jerusalén serán totalmente pacíficas. Es así como aquí comienza un tiempo importante de una especie de culturalización para ambos pueblos. Es importante remarcar que estos pueblos no eran como los demás pueblos de la tierra, porque estos pueblos eran pueblos cultos que leían y escribían y que estaban interesados por la propia educación. Solo que el objetivo de cada uno de estos pueblos es muy disímil totalmente. El pueblo de Israel, preocupado, por supuesto, en cultivar su interioridad, la espiritualidad, tal y como Dios mismo, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, Jacob, lo manda. Pero el pueblo griego, siempre también interesado en cultivarse, pero en relación a la belleza y a las artes, a la propia naturalidad de este mundo. Es así como hay un intercambio de conceptos, hay intercambio de ideas a lo largo del tiempo en el cual el pueblo heleno estuvo dominando el pueblo de Israel, lográndose en gran manera la helenización de este, cosa muy peligrosa que, déjeme decirle, que incluso no se había logrado separar al pueblo de Israel por la fuerza y por la violencia física. Lo hemos platicado en otros eventos de la historia propia del pueblo de Israel. El pueblo se mantenía firme, pero cuando ven todo lo que el pueblo griego aporta en relación a la cultura, a las artes, a la belleza, las cosas empiezan a cambiar. Es así como, además, debemos de señalar que Alejandro Magno muere muy joven, a los 33 años, y este imperio se divide en 4, tomando entonces el liderazgo sus 4 generales más importantes, de los cuales cabe destacar Antíoco Epífanes, quien era verdaderamente acérrimo enemigo del pueblo de Israel. Y es así como entonces prohíbe
la celebración de Shabbat, el Brit Milá o la circuncisión, y poco a poco el pueblo de Israel se va asimilando y se va amoldando a la cultura griega y al paganismo. Pero el colmo llega cuando Antíoco Epífanes entra por la fuerza y desacra el templo. Sabemos que el templo es el lugar de la tierra más sagrado que existe, porque ahí mismo estaba situado el trono de Dios, el lugar donde Dios fijó su nombre, el lugar donde posteriormente, unos siglos después, aproximadamente 2 siglos después, nuestro Señor Jesucristo estaría dando su vida por nosotros. Todo esto está escrito para que aprendamos, dice la palabra. Así que nada nuevo hay debajo del sol, todo lo que es, será y volverá a ser. Vemos entonces cómo una familia se levanta con un celo por la palabra, por un celo por Dios, por un celo por el templo de Jerusalén, y les pregunta a toda la población: ¿quién está con el Dios de Israel? ¿Y sabe usted quiénes son los que llegaron? Los más pobres, los más indefensos, los que menos se podían defender. Así que esta es la festividad que conmemora que los pocos ganaron sobre los muchos, que los indefensos obtuvieron la victoria sobre los poderosos, que el Dios de Israel es quien vence. Y de ahí el nombre que se les dio a esta familia, los Maccabi. Déjeme decirle que esto es tomado de la inicial del siguiente texto, que es Mikamoja Beelim Hashem. Y esto quiere decir: ¿quién es como tú entre todas las fuerzas, oh Hashem, oh el Dios de Israel? Y de aquí surge entonces todos estos prodigios y milagros que se relatan hoy en día en estos 8 días de Hanukkah que estamos prontos a seguir. Esta es la festividad de las luminarias, esta es la festividad de las luces, porque Israel se alumbraba de manera gloriosa, hermosa. Pero además, en un sentido propiamente profético y escatológico, déjeme decirle que es exactamente lo mismo que ha pasado en la guerra en estos últimos días. Vea usted cómo ataca a Amalek. Y es que hemos platicado con usted que Amalek es descendiente de Esab o Esaú y puede representarse, como está escrito en Éxodo 17, de generación en generación, tal como el Señor lo habló, pero esto puede tomar la forma de cualquiera de los pueblos enemigos de Israel. En este caso estamos hablando específicamente de Hamas, un grupo extremista islámico. Y es así como podemos ver que la pelea no es por un territorio propiamente, porque el territorio se les ofreció en 1948, el territorio se les dejó, la franja de Gaza estaba en posesión del pueblo de Israel, y déjeme decirle que ya en los años 2000 se les dejaron toda esta tierra hermosa, todas estas tierras hermosas que ya estaban trabajadas con viveros, con casas verdes en donde se cultivaban hortalizas, frutas, verduras que se distribuían a Europa y al Medio Oriente. Así que esto no es una cuestión propiamente de tierra, esto es nada más la excusa que se utiliza para llevar a cabo una intifada o una guerra santa, como lo llamaban otros grupos extremistas como ISIS y Hezbollah. Pero cuando nosotros vimos el ataque al pueblo de Israel de una manera bárbara, de una manera bestial, una cosa inhumana, el pasado 7, déjeme decirle que no nos quedaba más que hacer la unión y entender a la luz bíblica todo lo sucedido. Y es que efectivamente, cuando hay disputas dentro del pueblo, cuando hay desacuerdos, cuando el pueblo no está en unidad, y usted lo puede ver a lo largo de toda la Biblia, entonces
entonces viene Amalek a atacar, porque es ahí cuando el pueblo se encuentra en completa, ¿qué le puedo decir yo? Debilidad, porque no está unánime juntos peleando bajo un mismo espíritu, sujetos a Dios. Y es así como vimos el ataque terrible y hemos visto una guerra que ya lleva poco más de un mes. Y que podría ser el principio de algo más de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. No nos atrevemos a decir absolutamente nada porque, como está escrito también, lo que fue será y volverá a ser. Eso sí, cabe aclarar que todos los detalles que se han dado alrededor de esta guerra no se habían dado con antelación. Cada vez se van ¿qué le puedo decir? Sumando detalles de la profecía bíblica y a nivel de la escatología que conviene entender. Es así como estamos prontos, como le decía, este día 7 próximo a la caída del sol será 25 de Kislev y dará inicio entonces la conmemoración de esos 8 días de milagros, en donde, como le repito, conmemoramos que los pocos ganaron sobre los muchos. Conmemoramos que los indefensos ganaron sobre los poderosos. Déjeme contarle una anécdota importante. Y es que el pueblo griego contaba con tanques. ¿Sabe usted? Los elefantes eran blindados y de esta manera entonces lograban atacar a este pueblo indefenso. Mientras que el pueblo de Israel no contaba ni siquiera con un armamento que pudiera hacerle frente. Pero sabemos esta misma oración que fue recitada en aquellos tiempos y que se repite el día de hoy en Hanukkah. Mi camoja Beelim Hashem. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Dios, entre las fuerzas? ¿Quién? Ninguno. Y por supuesto sabemos que el milagro se dio y el pueblo de Israel salió victorioso porque Dios le dio la victoria. Lograron obtener nuevamente la hegemonía sobre el templo y limpiaron aquel acto terrible que los helenistas habían hecho sobre este mismo lugar sagrado, y es que habían puesto una estatua de Zeus en el lugar más santo de la tierra y además hicieron el sacrificio de una cerda. El pueblo de Israel, los Hashmonaim o los Macabeos, entraron y encontraron una sola botellita de aceite para poder iluminar el templo. Recuérdese usted que solo había una lámpara que tenía 7 velas que eran alimentadas por un aceite consagrado para tal uso. No podía ser cualquier aceite, tampoco cualquiera podía entrar a aquel lugar. Ese lugar se veneraba y se respetaba como un lugar, como lo que era, santísimo, santísimo sobre la tierra. Y es así como cada botellita estaba sellada con el sello del sumo sacerdote, y solamente ésta podía utilizarse para tal efecto. De tal caso que tardaban 8 días para poder fabricar nuevamente este aceite que diera lumbre a las 7 lámparas de la menorá, o la lámpara que estaba adentro, y que por supuesto usted y yo sabemos que es una figura, una prefiguración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué pasó? Tomaron la lamparita, tomaron el aceite, la lámpara, la menorá, y la alimentaron con este aceite que era para uso de un día. Pero esto duró 8 días que fueron suficientes para fabricar el aceite y nuevamente volver a iluminar el interior del Santo Templo de Jerusalén. ¿Sabe? Esto es una prefiguración, por supuesto, de las cosas que habrán de suceder nuevamente sobre la tierra, porque la palabra dice que su gloria llenará toda la tierra, como sucedió en Hanukkah una vez y volverá a pasar, ya no en un sentido figurado, sino en un sentido propio, espiritual, puntual, tal y como estaba anunciado. Porque ciertamente las tinieblas son figura, ni más ni menos que del reino de las tinieblas. Allá en Génesis recordará usted que
el segundo verso nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Esto en algunos casos se ha traducido como en caos, pero la traducción es un símil a esto precisamente, a las sombras que cubrieron la tierra durante ese tiempo nefasto, en el cual la asimilación se veía venir, en el cual los enemigos de Israel, los enemigos del Señor, estaban pues tomando, según ellos, posesión del lugar más santo, del trono mismo de Dios sobre la tierra. Un saludo, estimado Leonardo, que el Señor le bendiga y gracias por estar siempre en compañía de Bea Canal y de esta su programación. Y es así, mis estimados amigos y hermanos, como el día de hoy, a muy breves rasgos, hemos platicado acerca de una festividad que estamos prontos, como les repito, a conmemorar estos 8 siguientes días. Y se dice que el pueblo de Israel ve milagros, y yo le podría contar de milagros personales impresionantes que me han sucedido en festividades de Hanukkah en años anteriores, que verdaderamente uno se queda maravillado de este Dios al cual amamos y servimos, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y que pronto vendrá. Sin duda alguna, estos tiempos son esos tiempos que son ya un preámbulo a la gloriosa manifestación del Hijo del Hombre sobre la tierra. Y de esto, con toda seguridad, continuaremos platicando la próxima semana. A lo mejor, y si usted me escribe y nos acompaña, yo le voy a tener a usted una gotita hermosa, Hanukkah en números. Así que vamos a estar platicando acerca de qué quiere decir, qué representa toda esta simbología de los números, que si bien es cierto, Hanukkah no es una de las festividades de Santa Convocación, sí es una festividad bíblica y que además está registrada dentro del Nuevo Testamento, en donde Jesucristo mismo estaba participando de ella. Si usted quiere saber de lo que le estoy hablando, yo lo invito a que nos acompañe la próxima semana. Estaremos hablando de Hanukkah en números. Y, por supuesto, no estoy hablando del libro de números, sino los números que se mencionan en la festividad de Hanukkah y su conexión con el mundo por venir, y su conexión con la promesa de salvación, y su conexión con nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Por mi parte, es todo por hoy. Es un gran gusto acompañarle y créame que nos sentimos muy honrados que nos permitan entrar a su hogar, que nos abren las puertas de par en par y que por supuesto siempre nos escriban sabiendo y que nos hagan saber de ustedes, porque para nosotros es muy importante conocerle, es muy importante saber y apreciar cuáles son sus impresiones y cuáles son, pues en algunos casos, sus dudas, sus inquietudes, e incluso algunas veces nos han escrito algunas personas que no están totalmente de acuerdo con lo que platicamos, y déjeme decirle que es una bendición poder aprender todos juntos. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Y pidamos al Señor Dios Todopoderoso, al gran Yo Soy, que la guerra vea pronto su término, que no hayan más muertos y que la venida de nuestro Señor Jesucristo sea pronta, pero que sepamos nosotros que cuanto más nos acercamos a Él, todas estas cosas descritas pueden tomar un rumbo tanto más pacífico para nosotros. Que el Señor le bendiga. Nos estamos viendo la próxima semana. Saludos cordiales.